Va a provocar, entre otras cosas, la ocupación de la península ibérica por grupos árabo-bereberes. Esta ocupación no es un hecho aislado, sino que es una consecuencia más de la política expansiva del califato de Damasco, en lo que se ha denominado acertadamente segunda ola de conquista, y va a representar a todos los efectos en la zona del estrecho de Gibraltar, que adquiere un gran protagonismo, la ruptura entre el mundo tardoantiguo y alto medieval. Los grupos árabo-musulmanes venían progresando en dirección este-oeste, dominando toda la franja litoral norteafricana, desde Egipto hasta el Magreb. Este avance parece que alcanza su culminación con la ocupación hasta cierto punto premeditada y de forma perdurable de la península ibérica. Durante este proceso son enrolados y utilizados elementos indígenas y sin apenas formación militar, en su mayoría bereberes de distintas regiones de la actual Libia, como la Tripolitania, Fesán y Cirenaica, y también de las antiguas provincias romanas de Mauritania Tingitana y Mauritania Caesariense, entre otras zonas que habían reconocido de forma obligada la hegemonía árabo-musulmana y que paulatinamente pasaron a aceptar el Islam como creyentes neomusulmanes. El avance árabo-musulmán por el norte de África se completó a principios del siglo VIII, quedando Musa ben Nusayr en Kairouan como gobernador de Ifriqiya y su lugarteniente Tariq ben Ziyad en Tánger. Estos grupos bereberes evolucionan de unas formas tribales a otras estatales. Son gente recién islamizada o en fase de hacerlo, muy belicosos y con apetencia de botín, que difícilmente puede controlar el gobierno árabe de Ifriqiya, lo cual supone una seria amenaza para la estabilidad de la región. Y así, dirigido por Tariq ben Ziyad y canalizado por el conde Julián de la Fuente, cruzarán el estrecho y penetrarán en la península ibérica. Estos árabo-bereberes habían entrado en contacto con Julián, que se había visto obligado a residir en Septen tras haberle sido arrebatadas por Rodrigo las posiciones de las costas peninsulares, fundamentalmente la ciudad de Traduta, y en realidad este será el móvil más cercano para que se produzca el paso de los contingentes bereberes a la península, es decir, el de recuperar las anteriores posesiones peninsulares del citado conde Julián. Tras una primera incursión de tanteo realizada por Tariq ben Malik en 700D, que desembarca en la antigua Melaria, actualmente Tarifa, y raciar toda la zona, se produce al año siguiente la invasión a cargo de Tariq ben Ziyad, que le cede la vanguardia de su ejército al propio Tariq. Por lo tanto, en la ocupación de la península intervienen una serie de factores locales y ajenos a las directrices califales, como son la participación del citado conde Julián y de Tariq ben Malik, de la tribu de los Berguatas, residente en Casa, un enclave muy cercano al actual Tánger. En estas fechas, la relación entre las dos orillas del estrecho de Gibraltar era manifiesta. En realidad nunca hubo una ruptura prolongada, tanto en el plano económico como en el plano político-militar. La parte norte, una de las regiones más romanizadas y urbanizadas, en particular los alrededores de la actual bahía de Algeciras, contaba con una significativa población que estallaba dispersa como consecuencia del proceso de ruralización que venía desarrollándose y que afectaba negativamente al mundo urbano en beneficio del rural. Mantenía igualmente una serie de actividades económicas que en gran parte se encontraba todavía en manos de comerciantes bizantinos. Estos habían encontrado aquí el refugio necesario para seguir monopolizando a través de un complejo y eficaz sistema de limitación fiscal y mercantil el comercio del Mediterráneo occidental, después de la pérdida de Cartago en 698. En consecuencia, la zona del estrecho, aun estando bajo dominio político-militar visigodo, continuaba tutelada por los bizantinos en lo económico y en lo sociocultural. Era tal el arraigo bizantino en esta zona que el pensamiento y la conducta de su población mostraba más correspondencia con Bizancio que con Toledo. Pero el panorama político-social y económico, y más tarde el ideológico y el cultural, van a cambiar en el tránsito del siglo VII al VIII,
sobre todo en la zona nuestra, en el entorno del estrecho de Gibraltar. Las anteriores posesiones bizantinas habían quedado enclavadas en lo que sería conocido como Comitatus Iulianum, una circunscripción territorial que abarcaba tierras de ambos lados del estrecho. Este comitatus permaneció integrado en el espacio que antes había correspondido a la antigua diócesis acidonense y tuvo como principales enclaves en la península Traducta, residencia de un conde, y en el continente africano Séptimo, base de la flota que protegía y controlaba las transacciones comerciales. A principios del siglo VIII, estas tierras estaban en poder del citado conde Julián, pero le fueron arrebatadas por el entonces duque de la Bética, Rodrigo, antes de subir al trono. Es conocido que la economía bética se fundamentaba en la agricultura y la ganadería como principales recursos. El aceite de la Bética tenía todavía una fuerte demanda por el Mediterráneo. Tanto el aceite como el vino seguían siendo envasados en recipientes anfóricos para su comercialización en el exterior. Las vegas, principalmente de la del Guadalquivir, la gran arteria fluvial, y las de otros ríos importantes, también navegables, por lo que eran transportados los productos, estaban todavía jalonadas de alfares que surtían de envases, básicamente ánforas olearias y ánforas binarias, para cubrir las necesidades de ambas actividades, las olícolas y las vinícolas. La mayor parte de la producción de aceite y vino era destinada a la exportación. Y aquí jugaba un papel importantísimo los puertos del estrecho, ya que era la principal puerta para su comercialización por el Mediterráneo. Estos puertos, desde hacía tiempo, integrados en una nueva demarcación territorial, el señalado Comitatus Iuliano, que estaba bajo la dominación y el dominio, como he dicho antes, del conde Julián. Existían unas manifiestas intenciones por parte del nuevo monarca de apoderarse y controlar la zona del estrecho, territorio al que aspiraban desde hacía años los duques de la Bética. En concreto, se trataba de la zona que abarcaba los antiguos dominios bizantinos y había representado durante años una seria amenaza para los intereses políticos y económicos de Córdoba. Es muy probable que las incesantes pretensiones de los cordobeses, concretamente sobre Sexten en la segunda mitad del siglo VII, provocaran que las autoridades bizantinas de esta ciudad se viesen obligadas a aceptar un acuerdo. Es un acuerdo que puede ser considerado a todos los efectos propios del régimen feudal, que frenaba en parte la codicia visigoda, pues a cambio de conservar la ciudad y su estatus comercial, los imperiales cedían algunas de sus posesiones más significativas en la zona del estrecho, se las cedían a la corte de Toledo. Pero en realidad son los duques de cordobeses quienes se van a beneficiar de estas posesiones, como pudo ser el caso de la antigua Cartella. Sin embargo, no se cuenta hasta el momento con evidencia arqueológica claramente visigoda que induzca a pensar que Cartella estuvo en poder del reino toledano antes de la conquista musulmana. Sospecho que sí pudo estarlo políticamente con una población hispano-visigoda residente, pero esta se hallaría tan orientalizada debido a la fuerte influencia imperial como puede evidenciarse por la similitud de los escasos ajuares funerarios localizados, sobre todo indumentaria y ornamentación, que difícilmente sería posible diferenciar si eran hispano-visigodas o bizantinas. Por otro lado, la actividad pesquera y la industria conservera de ella derivada debían ser todavía un reclamo importante para la nobleza cordobesa. El tráfico comercial y el control del estrecho en manos de Julián debió verse bastante alterado con la desaparición de Vitiza. Esta situación de desconcierto favoreció las viejas pretensiones del senatus cordobés. Así, una vez Rodrigo alcanza el trono y actuando con independencia de Toledo, intenta anexionarse esta región y arrebata al Comen en la ciudad de Traducta, el más importante asentamiento de la zona del estrecho en la península, desde el que controlaba todo el tráfico marítimo de la parte peninsular y otros enclaves menores próximos como el de Cartella. Cuando entra Tari Ben Malí en 710, Traducta está en poder de Córdoba. Además, Julián se vio obligado a ceder Tánger a los bereberes, haciéndose fuerte en Ceuta, algo que solo le fue posible hasta que se interrumpieron los envíos de ayuda peninsular.
De este modo, la ayuda proporcionada por el Comes Juliano a los árboles tendrían su justificación en el afán de recuperar todas sus posesiones peninsulares perdidas, entre ellas Traducta, al tiempo que al pedir el amán a Musa lograba mantener Septen en su poder y albergaba importantes posibilidades de recuperar también la recién perdida Indi. Ahora bien, para muchos autores, la única población existente en el arco de la Vega a comienzos del siglo VIII era Iula Traducta, mencionada todavía en la crónica de 754, y que mantuvo su importancia portuaria al menos hasta el siglo V, y aunque no con la misma intensidad anterior, probablemente también durante los siglos VI y VII. Pero sabemos por las fuentes que al menos Cartella también perviviría, si no como ciudad, aunque siguiese manteniendo su fisonomía como tal, sí como explotación agroganadera del tipo fundus, en la que la población hispana que albergaba estuviese también dedicada a la actividad de la pesca y a su procesado. No tenemos noticias fiables hasta el momento, por lo que estamos a la espera de lo que la arqueología nos vaya deparando en otros enclaves menores como Calpe, Portusalvo y Caetalia. Cartella continuaba cogiendo un núcleo poblacional, tal como se desprende, entre otros autores, de Benalcádus, una población residente sobre sus antiguos cimientos. Todavía aparece una zona de residencia que fue conquistada por los argobereberes en 711, y es de destacar que en algunas ciudades de la Bética, de dominio bizantino, como puede ser el caso de Cartella, se había procedido a una cierta remodelación de la ciudad antigua, bajo unas concretas directrices militares y económicas que invalidaban ciertas partes urbanas para centrarse en un espacio privilegiado o reducido. De ahí que se edificasen varios fortines, un barrio residencial y comercial y quizás algún establecimiento eclesiástico. La zona baja de la ciudad se encontraba semi-abandonada en torno al siglo VI, en lo que más tarde se instaló una gran necrópolis de inhumación bizantino-visigoda. Un fenómeno quizá similar también en el tiempo a lo sucedido en Traducta, que futuras investigaciones deberán de aclarar. Pero su importancia como puerto era ya escasa. Este arrastraba desde hacía años un serio problema al venir siendo colmatado por aluviones fluviales. De hecho, este problema persiste y además en los últimos años se ha iniciado un suave y visible retroceso de la línea de costa. Sabemos que Cartella poseía un puerto, una pequeña ensenada, hoy desaparecida, en el interior de la bahía de Algeciras, en la que desembocaba el río Guadarranque, un río que solía, todavía sucede, arrastrar abundante material sedimentario y que provocaba el aterramiento de su zona portuaria. Creo que este problema, que era progresivo, se agravó a partir del maremoto sufrido en el 365 después de Cristo, como señaló en su día el profesor Preseri, aunque anteriormente ya se había producido varios, sobre todo uno en el siglo I, que es citado por Blanquet, que considero que tuvo una gran trascendencia en el futuro de Cartella. Las excavaciones realizadas en Villa Victoria confirman la existencia de un tsunami que supuso, entre otras cuestiones, la detención temporal de toda su actividad industrial. De dicho episodio es observable estratigráficamente la existencia de una tsunamita, es decir, un compuesto arcilloso muy parecido a la arenisca, formada por una acumulación sedimentaria con bioindicadores del evento. Este suceso afectó gravemente la vida de Cartella y es seguro que marcó un punto de inflexión importante en su existencia. De hecho, mantengo que al inicio del declive de la ciudad, o al menos el agravamiento de esta situación, hay que buscarlo en este suceso, porque evidentemente y entre otras razones, los ríos Guadarranque y Balmones debieron cambiar parte de su trazado, sobre todo en lo que respecta a sus originales desembocaduras, y el principal puerto de la ciudad se vio seriamente afectado. Insisto, esta situación se vio agravada a raíz del tsunami acaecido en torno al 365 después de Cristo, colmatando aún más su puerto. Esta colmatación mermaba su operatividad
para el comercio marítimo al impedir la maniobra de naves grandes y de mayor calado. Sí, estimo que estamos hablando de naves de más de 2 metros de calado. Aunque este río suponía todavía una vía importante de comunicación y transporte hacia el interior, asumiendo un destacado protagonismo en la interrelación de la costa y del interior. Todavía era posible, a través de su curso, enlazar las distintas zonas de explotación agrícola, tanto entre ellas como con la costa, convirtiéndose en uno de los principales motores económicos de la zona, tal como se puede comprobar por el hallazgo de abundantes establecimientos de distintos tipos y funciones, como alfares, fundiarios, hornos cerámicos, etcétera, tanto de época romana como de periodos más tardíos. Además, creo que la apuesta imperial ortodoxa, con un decidido propósito de destacar el poder del emperador Octavio Augusto, se hizo patente tras haber secundado Carpella la causa pompeyana, es decir, una guerra civil entre Roma, entre Julio César y Pompeyo, y Carpella pues apoyó al bando pompeyano. Esto ayudó al declive paulatino de la ciudad de Carpella en beneficio de Traducta. El territorio de Carpella se vio en gran parte reducido, quedando fijado como posibles límites geográficos al oeste del Palmone. Creo que la conocida torre de Entre Ríos, ubicada a la margen izquierda del Palmone, marcaba el límite geográfico que lo separaba desde Traducta, y al este el río Guadiaro. Sin embargo, algo que no se suele tener en cuenta, y a pesar de su imagen de decadencia, es que, como antes se dijo, se ha constatado la presencia de una importante colonia de comerciantes orientales muy activa durante el siglo VI en Carpella. Confirma esta presencia, entre otras cosas, el hallazgo de una esagia bizantina, mejor un esagio bizantino, en dicha localidad. Recordemos que las esagias o pondus eran patrones oficiales para comprobar y controlar las pesas corrientes y no marcadas en el comercio diario. La existencia de tales pesas en nuestra península, respondiendo a las mismas unidades que en el resto del imperio, demuestra una vez más la perfecta unidad de vida y de cultura que sigue disfrutando el mar Mediterráneo durante el imperio bizantino. Otros enclaves menores en las proximidades, además de los más conocidos en el Arco de la Bahía, especialmente productivos, serían los localizados en Villa Victoria, en Puerto Mayorga, de reciente intervención arqueológica, el de la calle Aurora, en Campamento, y un poco más alejado el de Borondo Guadalquitón, el de la Caleta en Gibraltar, y los de la Tunara y Sanovana en la línea de la Concepción, ya en la costa de Levante y en fase de estudio. Por otro lado, he de destacar que todas las ciudades romanizadas de la zona se hallaban enlazadas, si no con importantes calzadas, y con diversos ramales condicionados para el transporte. Según el itinerario de Antonino, concretamente en el tramo de la calzada Málaga-Gares, que transcurre por nuestra zona, aparecen las siguientes estaciones: Finiana, probablemente sea San Pedro Alcántara; Barbariana, que yo identifico con Barbérsula, el Cortillo de los Canos; Calper-Cartella; Porto Albo, para mí Palmone; Melaria, Tarifa; Baero, Bolonia; y Baisipo, Barbate. Interpreto que Calper-Cartella se accedería por un ramal que se desviaría a la altura de Barbérsula y que continuaría por la línea de costa de Levante hacia Calpe, probablemente una setaria Mansiu a pies de Gibraltar, y luego hacia Cartella para comunicar de nuevo con el trazado principal Málaga-Cádiz. Este ramal costero comunicaba diversas factorías o complejos conserveros existentes a lo largo de la costa y que estaban obligadas a tributar, como las de Borondo Guadalquitón, la Hacienda, Sanovana y la Tunara. Igualmente cabe la posibilidad de que el desvío hacia Calpe-Cartella, es decir, hacia Gibraltar y desde Cartella, teniendo en cuenta la forma acusativa en que aparece el término Cartella en el citado itinerario, desde ahí a la Mancio, que estaría, yo la sitúo aquí, en la actual población de San Roque,
como estoy estudiando en la actualidad, porque no podemos descartar la posibilidad de la existencia de estaciones menores como la arqueología en otras zonas de la península ha demostrado. Además, en las inmediaciones de la ciudad de Cartella existía un nudo viario en el que coincidían varias calzadas, como la señalada que desde Málaga se dirigía a Gades y a la que se unía la de Cartella con Hispano. En el itinerario entre Cartella y Gades, que esquivaba la zona del estuario del Guadarranque, pasando por la conocida hoy en día Venta de los Timbales, muy cerca del cortijo grande de Guadarranque, se vadeaba el Palmones por el vado de la Grulla en dirección al Jaramillo, luego tomaba un poco de altura por Bacinete, siguiendo la carretera K221 hasta la Venta de Ojén, para empezar a descender por el Valle del Almodóvar en las inmediaciones de Fasina, desde donde existía un desvío que, siguiendo el río de la Jara, llevaba directamente a Belaria. También un ramal partía hacia Baelo por el curso del río del Valle. Otra vía, aunque menor y menos conocida, pero no por ello menos importante y transitada, se internaba por la cuenca del Guadarranque e iba en dirección a Córdoba. Una vía que adquiere en los sucesos de 711 una particular relevancia. Fue, según refieren las fuentes, la utilizada por Neo Pompeyo en el año 45 tras ser derrotado y herido en la batalla de Munda, para dirigirse de forma precipitada y oculta a Cartella buscando refugio, y también fue la utilizada por Taris Ben Chillá en 711 en sus avances hacia el interior de la península tras el derrotado ejército visigodo. Esta ruta, que partía desde Cartella y transcurría por los valles del Guadarranque y de los Gargantas, era con diferencia la más corta y rápida para adentrarse buscando el valle del Guadalquivir. Para ir de Cartella a Sido y a Medina Sidonia, el camino más utilizado se corresponde en la práctica con el que recorre actualmente la cañada de San Roque Medina Sidonia, por el margen izquierdo del Palmones, y que corre paralelo a la A381 para luego girar cruzando por Val de Infierno y continuar por Sanona, Valle Hermoso, Venta Correro y Medina Sidonia. Existía otra vía que partía desde Cartella y se dirigía primeramente por el Valle del Guadiaro y luego pasando al Valle del Genal buscaba, tomando altura, la antigua Bécil, que yo sitúo en la cercanía de Gaucín. Y desde ahí llegaba a Arunda, a la llamada Ronda la Vieja, transcurriendo por el camino, por el conocido camino viejo de Gibraltar a la Ronda, tan transitado en los siglos XVIII, XIX y principios del XX. En Arunda apareció un importante nudo viario desde el que partían varias vías. Algunas conectaban con la zona del Guadalquivir y otras tomaban distintas direcciones, como la que se dirigía hacia las ricas tierras de Anticaria, es decir, la actual Antequera. En conjunto, la red viaria del territorio de Cartella disponía de unas vías principales o primarias y otras menores o secundarias, muchas también de origen romano. Algunos de estos caminos eran usados según la estación del año, existiendo caminos de verano y de invierno. Un ejemplo es el que desde la antigua Calpe se dirigía prácticamente por la orilla de la playa a Cartella, utilizado en verano y que estuvo en uso hasta bien entrado el siglo XX. En la actualidad está ocupado en gran parte por la principal vía de acceso a Gibraltar, la comarcal K34, existiendo otro camino por el interior utilizado en invierno, que aunque todavía es visible, apenas es usado. Este camino, una vez salía de Gibraltar, se dirigía a La Pedrera, zona de cantera, y desde ahí, por la falda de Tierra Carbonera, tomaba rumbo hacia la actual base militar de Buenavista, desde donde, por la gasolinera La Rosa, se dirigía directamente a Cartella, atravesando los terrenos ocupados actualmente por la refinería Gibraltar San Roque. Según el profesor García Moreno, la red de calzadas se mantuvo plenamente en uso durante los siglos V y VI, hasta el mismísimo curso público, es decir, el transporte estatal, perduró al menos hasta mediados del siglo VII, por lo que también debió estar al menos operativa en su mayor parte en el siglo VIII. Pero además de las calzadas, existían otras vías de la comunicación en la zona, como las fluviales, muy utilizadas hacia el interior, como los cursos de los ríos Palmones, Guadarranque, o Garganta y Guadiaro. Así sostengo que a principios del siglo VIII la pervivencia de Cartella como enclave era una realidad, puesto que durante estos años toda la zona siguió con las mismas actividades productivas, tanto agropecuarias como pesqueras, y también porque fue conquistada por los bereberes en 711, tal como aparecen en distintas fuentes.
Bien, la incursión de Tari en el 711 tiene un primer y claro objetivo, como se ha dicho antes, ¿no? Un objetivo cercano e inmediato, que es la recuperación de las posesiones peninsulares arrebatadas por Rodrigo a Julián. Es decir, una operación de corto alcance en el entorno de la bahía. Esto es confirmado por el reducido número de tropas movilizadas, mayoritariamente a pie y sin apenas caballería. La zona de la bahía había quedado prácticamente desguarnecida de tropas al hallarse Rodrigo combatiendo a Aquila, un hijo de Vitiza, que se había atrincherado en la zona norte, en concreto en la Narbonense, por lo que la situación es bastante favorable para que las tropas de Tari puedan desembarcar en nuestra zona. El factor sorpresa pues tenía, al menos en los inicios tenía que haber sido fundamental en las operaciones del 711, pero debido al recelo despertado por la anterior incursión de Tarif, la población estaba alertada y la costa estaba más vigilada, lo que impidió un primer desembarco previsto en los alrededores de Cartella. En concreto, si tenemos en cuenta los fondos marinos, yo lo ubico en lo que es la colonia del Puente. Es decir, así lo señala el Aquamaimúa, una vez pasado en el estrecho, en las 4 naves seguidas por el Come Julián, y ya en la cercanía de las bocanas de la bahía, las naves en apariencia cargadas con mercancías pusieron rumbo a Gibraltar, con confianza y sin alentar al puerto, que es un puerto que estaba acostumbrado a la presencia de naves, logrando burlar también a los centinelas de las atalayas del Hacho de Gibraltar, una de las muchas que debían de existir en los alrededores de Gibraltar, ya que como consecuencia de la incursión del año anterior se había estrechado bastante la vigilancia en toda esta zona. Esto sucede, pero en un momento dado estas naves, ya a la caída de la tarde, o incluso es probable que lo esté haciendo, pliegan las velas y a golpe de remo viran a estribor, cambiando el rumbo, adentrándose y dirigiéndose a un lugar próximo a Cartella, una playa de fácil varado por las embarcaciones de este tipo, es decir, unas embarcaciones de poco calado, pero siempre evitando las cercanas y temidas Piedras del Gallo que todo el mundo conocemos. Sabemos que esta zona de la bahía, por sus excelentes condiciones, ha sido a lo largo de la historia escenario de otros desembarcos. Por esta fecha, Cartella reunía las condiciones idóneas para llevar a cabo la operación, puesto que debía conservar algún tipo de líneas defensivas y estaba separada de Gibraltar, principal y más cercano núcleo poblacional visigodo de los alrededores, y en teoría la primera amenaza para el desarrollo del desembarco. Estaba separada por los ríos, el Palmón y el Guadarranque, que junto a una importante laguna originada por los estuarios de estos, conformaban una línea defensiva natural que facilitaría tras el desembarco su protección ante un eventual ataque visigodo. Este enclave, por su estratégica situación, constituiría sin duda uno de los objetivos preferentes e inmediatos para los bereberes. Las fuentes hablan de que el desembarco fue rechazado por cristianos que estaban apostados en la ciudad de Cartella. Debía de tratarse de una guarnición militar, pues para un grupo de civiles sería muy complicado rechazar o entorpecer un desembarco de los aguerridos bereberes. Se trataría de la guarnición que estaba asentada en este núcleo, aunque casi con absoluta certeza no sería soldado bizantino, sino visigodo. Tras este fracaso, los bereberes optaron por utilizar otra ruta, un mayal, uno de los pasos citados por Al-Hakam, que se dirigía hacia el litoral mediterráneo, que aunque conocido, era menos utilizado. Una ruta que tuvo por destino las inmediaciones de Borondo Guadalquitón, zona que reúne dos importantes peculiaridades: fácil avituallamiento y total discreción. Un lugar con abundancia de provisiones y un lugar alejado y oculto de las posesiones visigodas de la bahía. Establezco el inicio de la operación en la última decena del mes de abril de 711, cuando mejoran las condiciones climatológicas para la navegación en la zona, y así aprovechar la situación más favorable que ofrecen los meses de mayo y junio, y su finalización en la segunda quincena de junio. Entre esta fecha y mediados de julio se completó la llegada de las tropas reclamadas por Tari, que había tomado ya Cartella, y el arco de la bahía ante la inminente batalla con Rodrigo. Además, Gibraltar es neutralizada, aunque no hubo acción de armas, siendo probablemente el primer pacto realizado en la península entre visigodos y árabes musulmanes. Hubo, sin embargo,
Hubo, sin embargo, un intento de rechazar esta operación, un hecho que las fuentes suelen silenciar y al que apenas se le ha dado importancia, y el efectuado por Sancho, un sobrino de Rodrigo, y en aquel momento duque de la Bética, cargo al que había accedido tras la coronación de Rodrigo. Residente en Córdoba y al tener noticias de lo que estaba ocurriendo en la zona de nuestra bahía, viene al encuentro de los bereberes acampando las tropas cordobesas en las inmediaciones de Cartella, porque lógicamente el principal objetivo de Sancho en ese momento era entorpecer y neutralizar la operación de desembarco, un desembarco que situaban en Gibraltar, y la instalación de las tropas de Tari que todavía se estaban llevando a cabo, incluso a impedir un posible avance hacia el interior. Días después se produce el enfrentamiento en el istmo de Gibraltar, en lo que en el siglo XIII fue conocido por los almohades como Alnaca, sí, la lengua de arena, y en el siglo XIV como el Arenar por los castellanos leoneses de Alfonso X. Este intento fracasó al caer en una trenzada trampa de los bereberes, porque posicionados los visigodos frente a la mole del Peñón, esperando un ataque frontal desde esta posición, fueron sorprendidos por la retaguardia, por las tropas bereberes posicionadas en la zona de Borondo, Guadalquitón. La zona que, bajando por las estribaciones de Sierra Carbonera, atacaron a Sancho siendo derrotado. Ahí en la imagen aparece la leyenda de los bereberes en amarillo, pero debería aparecer roja. Es que me lo ha jugado el programa, no sé por qué, pero aparecen los dos amarillos. No sabemos si muere o logra huir Sancho, pero lo cierto es que más tarde Rodrigo vuelve a caer en una celada de parecida planificación. Una vez consumada la derrota de Sancho y cuando pudo contar con las fuerzas suficientes, Tari Ben Malí aseguró estratégicamente su posición tomando Cartella, para lo que la atacó de forma inesperada por la parte más vulnerable en esos momentos, es decir, por el interior, por la zona norte de la ciudad que anteriormente pudo haber sido la más protegida, pues opino de que aquí estaba situada su principal entrada. Considero este sitio más vulnerable porque tanto el río como la bahía hacían de protección natural a las otras posibles entradas a la población, que además era, recordemos, por donde ya se había intentado entrar en un primer desembarco y donde se había producido un primer ataque, el que fracasó y que condicionó toda la operación. Además, pienso que Cartella se había organizado previendo un ataque musulmán por la línea de talla desde Gibraltar. Por lo tanto, y de esta forma, el grueso de las tropas bereberes de Tarif se dirigen a Cartella desde la zona de Guadalquitón, donde tenían montados sus campamentos a través de los puertos de Sierra Carbonera. Podemos indicar como posible y principal itinerario el que, partiendo de la zona de Guadalquitón, y una vez pasado Borondo, se dirige por un antiguo camino que recoge los portichuelos de una zona conocida como Sanovana, que con restos de material constructivo romano en superficie, como ladrillo y tegulares, que localicé hace unos años, y hay también fragmentos de ánforas, de la usada para el salazón, contenedores tipo Dolium, y es un asentamiento para mí independiente de Cartella y que se encuentra actualmente en fase de estudio. Este camino que he citado tomaba dirección hacia el cortijo de Valdelovillo, por las inmediaciones del puerto de Liguerón, continuando por el arroyo de la Mujer hasta llegar a la antigua calzada romana que desde Málaga se dirigía a Gales, y que, como ya se dijo, pasaba muy cerca de Cartella. Si bien parece más probable que tras recorrer un tramo de esta calzada y a la altura del actual punto conocido como el Toril, abandonara la calzada por un ramal, también de origen romano, que llevaba directamente a la entrada norte de Cartella. Al-Hakam señala al respecto que Tarif, se puso en marcha, pasó un puente que llevaba desde la montaña a una población llamada Cartellana. A mi juicio, aquí puente debe hacer referencia a un puente o puerto de montaña. Existe cierta confusión al respecto, sobre todo porque las grafías de ambas palabras en el árabe de la época son aparentemente parecidas. Identifico este paso con los puertos y los portichuelos entre la zona de Guadalquitón y Cartella, o incluso entre esta población y la más cercana hacia la Carbonera, zona que presenta una orografía más abrupta. Tampoco sería totalmente absurdo considerar que el puente se refiere aquí en realidad a istmo, es decir, el puente de tierra que lleva de la montaña de Gibraltar a una población, Cartella.
pero no existe, al menos que yo conozca, ningún dato que confirme o articule esta posible interpretación. He contemplado también la posibilidad de que realmente la población sea giuletraducta y no carteña, como parece que se desprende de algunas fuentes que señalan. Cuando Tari abandonó las fortalezas de la montaña y sometió a Algeciras, la noticia le llegó a Rodrigo que estaba en una expedición militar. Creo que esta identificación nacería básicamente de una confusión, la de hacer corresponder a la población de Cartagena Algeciras con la posterior Algeciras-Aljara. En el primer topónimo, el término Algeciras pronto desapareció, pero en el segundo perduró durante bastante tiempo. Esta suposición no se sostiene por muchas razones. Una de ellas, y para mí fundamental, es que las crónicas no tendrían dificultad en diferenciar dos poblaciones como Traducta y Cartella, y más aún entre esta y Algeciras-Aljara, porque esta ciudad fue fundada en nuevo proceso y sería fácilmente reconocible como un nuevo núcleo urbano. Además, no existe referencia sobre la conquista por las armas del antiguo Traducta. La toma de Cartella significa un gran paso en las intenciones árabe-bereberes de posicionarse en estas tierras, teniendo en cuenta que apenas contaba con caballería. Es el primer núcleo de cierta entidad que cae en su poder y debió tener una gran carga simbólica por lo que dicha población había representado en el pasado. Otro término que aparece en algunos textos y que origina cierta confusión es lago, en otros aparece laguna. Así, por ejemplo, en el Fath al-Ándalus se dice, una vez que estuvieron pertrechados de referirse a las tropas de Tariq Ben Malik, salió a la montaña y se precipitó hacia el llano, haciendo algaras, hasta conquistar Cartella y llegar a la laguna. El identificar aquí laguna con las andas, como muy a menudo se ha hecho, no tiene sentido. Y es el origen de una serie de errores e imprecisiones que han perdurado a lo largo de los siglos, en gran parte de la historiografía existente sobre este tema. Tampoco en este caso se debe reconocer este lago como la bahía. En mi opinión, en esta zona y por esta fecha, la línea de costa estaba situada más al interior que en la actualidad, por lo que el influjo de las mareas se hacía sentir con mayor intensidad en los cursos de los ríos Guadarranque y del Palmoni, y formaban y alimentaban por su efecto una laguna en la actualidad prácticamente desaparecida. Si el autor se hubiese referido a las andas, sin duda que habría citado de algún modo a Saduna por su cercanía y por ser este un topónimo de referencia muy importante, y esto no ocurre en ningún momento. E incluso se hubiese citado a Algeciras-Aljara, ¿no? o giuletraducta, pero no a Cartella. A no ser que, como sostengo, la laguna a la que hace referencia sea la que existía frente a Cartella, que desde la misma entrada de su puerto se extendía en esa fecha hasta las proximidades de Traducta. Era una laguna originada por la acción de los ríos Palmoni, Guadacorte y Guadarranque, y estaba situada entre esto y el mar. Parecía además junto a ella una extensa zona de marisma, los que tenemos cierta edad hemos conocido incluso salinas en esa zona, que quedaban unidas con un enorme estuario originado por la confluencia de otro río, el Madre Vieja, que en su último tramo prácticamente ya la misma bocana del puerto de Cartella. Este espacio comprendería una extensión considerable donde todavía topónimos como Cantarrana, La Albina, La Isleta, Albatera, Río Blanco, etc., y otros que ya han desaparecido como Saladillo y Sotillo de Angostura, Salabar y La Saladera, nos lo hacen recordar, ¿no? No tengo duda en identificar esta laguna con el lugar que el geógrafo Aludri indica cuando dice que en las costas de Algeciras hay un lugar conocido como el Mar de la Casa del Ave. Este lugar es señalado por Lorenzo Valverde, que dice cuando traen estos dos ríos, Palmoni y Guadarranque, la avenida es muy grande, se juntan las dos aguas en aquella playa y arenal que hay entre uno y otro. Y nos parece que el mar se ha subido y ha inundado aquel paraje. Bien, con Gibraltar, Cartella y giuletraducta en su poder, Tariq queda a la espera de la llegada de Rodrigo en las inmediaciones de la bahía, eligiendo el escenario que más le favorecía para la batalla, lo cual sería determinante para la victoria musulmana. ¿Y cuál sería este escenario? A lo largo de los años se han propuesto varios lugares para el enfrentamiento entre Tariq y Rodrigo en julio de 711, que básicamente pueden ser reducidos, atendiendo a lo que muestran las fuentes más antiguas, a tres: la montaña traductina, el río Bunjaquín y el lago, que por extensión Guadilaco.
siendo este el más generalizado, dando lugar erróneamente a la forma Guadalete. Existen fuentes que señalan que la batalla se produjo en el lago o próximo a este, junto al mar. Considero, como tantas veces he dicho, que el lago, la Albujaira de los textos árabes, forma diminutiva del étimo bar, es efectivamente una extensión de agua, un mar pequeño, una ensenada e incluso una bahía. Así, admitiendo que el término Albujaira se corresponde con bahía y desplazando, situando la acción en la bahía de Algeciras, identifico el Guadarranque con el río del lago. Al relacionar los tres primeros emplazamientos que ofrecen las fuentes para la batalla, entre Agustín y Promontorio, Guadium Jaquín y el lago o el río del lago, con Gibraltar, Guadarranque y la bahía, todo se articula y coincide. Y lo que puede resultar más significativo esta tarde, todo localizado en la cercanía de Castella, por lo que de nuevo este enclave, ojo, hablamos del siglo VIII, adquiere un protagonismo. En concreto, localizo el enfrentamiento en un lugar, en un paraje conocido como el Chapatal, haciendo responder los datos que aparecen en los textos que indican que la batalla tuvo por escenario una planicie a orilla de un río y a pocas distancias de la costa, es decir, de Bahía, y de los montes de Tradusta, es decir, Gibraltar. Un espacio junto a un ramal de calzada romana que unía Cartella con Córdoba, que propició a Tari la necesaria ventaja táctica, firme e inestable, terrenos encharcados, con frondosa vegetación de retama, etcétera, para enfrentarse con ciertas garantías de éxito, teniendo en cuenta los recursos militares que poseía, una amalgama de hombres de distintos clanes y tribus, a pie y en inferioridad numérica, ante un enemigo que contaba con una poderosa caballería. El enfrentamiento tuvo una duración aproximada de 3 a 7 días. La derrota de la tropa visigoda fue total y absoluta, abandonando el escenario de la batalla a la desbandada y siendo perseguida durante varios días por efectivos bereberes y hombres de Juliano, conocedores del territorio. Rodrigo, yo lo defiendo así, en su vida pereció en el Guadalpín, que nidificó con el río Guadarranque, con el río Palmones, aunque nos falta fuente en que sitúan su desaparición en la propia Cartella, haciéndonos suponer incluso que buscase refugio detrás de sus demolidos muros. Es posible que se diese más de un encuentro o una gran batalla en varios puntos cercanos, bien de forma simultánea, bien a lo largo de los días. Tras la batalla, Tari marchó desde la zona de la bahía, donde había quedado establecida la retaguardia de su ejército, hacia la garganta de Algeciras, Almadí al-Yazira, que localizó en el desfiladero de los Gargantos. Para mí son las alfomadillas en Jimena. Verdadera entrada a los campos de la ciudad de Algeciras, y de aquí después marchó a Écija. Utilizó la vía menos conocida, antes referida, que partía desde la propia Cartella y se dirigía a Córdoba. Era la ruta más rápida y corta desde la bahía al valle del Guadalquivir. Así también es señalado por Aljaca, en la traducción que hace de él el profesor Lafuente, quien afirma que tras la conquista de Cartella, creo que sería más exacto decir que después de la batalla contra Rodrigo, de efectuarse la concesión de Cartella, Tari tomó la dirección de Córdoba, habiendo pasado por una isla que había en el mar. Dejó en ella una esclava, un jaquín, con un destacamento, y desde entonces se llama Isla de un Jaquín. Mucho se ha escrito sobre este lugar. Hasta el primer tercio del siglo XX se ha identificado esta isla, un Jaquín, con la existente frente a la ciudad de Algeciras, hoy en día integrada en sus instalaciones portuarias, y son muchos los autores que así lo consideran. Yo, por el contrario, sostengo que esta identificación no es correcta, porque hay que tener en cuenta, en primer lugar, que el camino que desde Cartella se dirigía a Córdoba, como aparece en otras fuentes, en la serralada de Aljaca, no pasaba por la actual Algeciras. En segundo lugar, porque sería imposible que esta isla pudiese existir viñedos, como te indica en la misma fuente que había en la citada isla, por las propias características morfológicas del suelo, el tamaño y los efectos climatológicos del mar, que impedirían con absoluta seguridad la adecuada fructificación de la cosecha, a pesar de que contaba con agua. Solo habría que ver algunas imágenes retrospectivas de este accidente geográfico para haber confirmado esto. Para mí, esta isla Unjaquín debe ser localizada en el interior de la pequeña bahía que existía a su vez dentro de la bahía de Algeciras. En esta pequeña ensenada,
desembocaba el Guadarranque, y el islote estaría formado por el río Guadarranque y su afluente el Madrevieja, que actualmente se une al Guadarranque poco antes de llegar al mar. Sabemos, hoy en día es visible, de la existencia de un islote, aunque muy pequeño, en el río Guadarranque, que se extendía hasta su unión con el Madrevieja. Nombre este que también pudiese hacer referencia al citado término de un jaquín, y tenemos en cuenta que Madrevieja en árabe es un gualat. Así era conocida la Kuwari, y la esclava concubina que diese el primer hijo varón a su señor. Incluso podría ser identificada dicha isla con la propia Cartella, es decir, es posible que refiriéndose también aquí a península, pues no olvidemos que esta población fue conocida por los musulmanes como Cartayana al-Yazira y el río Unjaquín por los bereberes como el Guadarranque. Para mí no tendría sentido que tanto isla como el río que hacen llamar Unjaquín no se hallase en las proximidades de la bahía, porque recordemos que inicialmente esta zona estaba enclavada en la cura de Saduna, tal como lo dice Al-Hakan, que posteriormente pasaría a ser conocida como la cura de Al-Yazira. Cabría otra posibilidad, pero que también desecho, la de identificar el río Unjaquín con el río de la Miel, que desemboca frente a la citada Isla Verde, aunque en este caso no se hallaría, según se cita en la fuente, en la ruta de Cartella a Córdoba. También se podría trasladar aquel hidrónimo al río Parmonio, pero no existe ningún argumento válido para confirmar que así lo fuese. Bien, por otro lado, al señalar la fuente que la isla estaba frente a Algeciras, no tiene por qué hacer forzosamente referencia a una isla en el mar o en un río, sino que si interpretamos Algeciras como península, bien podría tratarse de las formadas por el río Parmones y Guadarranque, que se encontraba relativamente cerca, frente a una de las puertas de la ciudad. Desde esta perspectiva, y teniendo en cuenta que tanto Traducta como posteriormente Algeciras Gadra estuvieron situadas sobre pequeñas elevaciones, la sensación de mirada desde aquí hacia el espacio comprendido entre los ríos, un espacio que para mí albergó el enclave de Portugalete y también el Guadacorte, pudiese perfectamente dar la impresión de tener una isla enfrente, o incluso hacer referencia a la propia Gibraltar, una península con abundante vegetación, es decir, cabe la posibilidad de que fuese la Algeciras al-Gadra de la fuente. A mi entender, este texto tendría más sentido, insisto, si hacemos corresponder este Algeciras Unjaquín con la extensión de tierra que se extendía entre los ríos Guadarranque y Madrevieja, un lugar conocido actualmente como el Cerrado, un Mesopotá, es decir, un terreno comprendido entre dos ríos. También cabe la posibilidad incluso de que fuese el espacio comprendido entre los ríos Parmones, Guadacorte y el citado Guadarranque, que limitaría con un pequeño lago o laguna de agua salobre que todavía es posible observar y que debido a la zona de marisma existente daría al menos la sensación de ser una isla pequeña, una pequeña península unida al resto del territorio por una pequeña franja de terreno seco, citada en algunos textos de los siglos XIX y XX como el arrecife, ocupado actualmente por la organización Guadacorte en los barrios. Toda esta zona se mantuvo en explotación como piscifactoría más natural y complejo salinero hasta la segunda mitad del pasado siglo, mientras lo fue permitido por los larios. Una vez alcanzada la victoria de los musulmanes, pues se procedió al reparto del botín logrado y las tropas bereberes quedaron establecidas por clanes de forma dispersa y separadas en los alrededores de la bahía, concretamente a orillas de los ríos Guadarranque y Palmones, dando lugar pronto a la proliferación de asentamientos. Queda instalado un hospital de campaña en Villa Traducta, que a partir de este momento adquiere gran protagonismo en las operaciones militares. Ahora bien, tras la batalla en Guadarranque, toda la zona del cono sur peninsular quedó bajo el control musulmán. La llegada de población civil bereber creció exponencialmente y pronto se efectuaron los primeros repartos de tierra. En principio, la población bereber ocupó las zonas rurales, con la excepción de algunas familias, y los dirigentes árabes se establecieron en las poblaciones de mayor entidad. Los posibles asentamientos mixtos entre bereberes y árabes no se llegaron a producir nunca. Se efectúan los primeros repartos de tierra con el objetivo fundamental de consolidar una retaguardia, maniobra imprescindible antes de internarse en la península.
para controlar y organizar el espacio, lo cual fue decisivo en el proceso conquistador. Destaca la concesión del enclave de Cartella a Tarif Ben Malik como ista, es decir, una especie de feudo, por su destacado papel en los acontecimientos. Existe un dato al que pienso que no se le prestó durante años la suficiente atención, y es el siguiente. Tarif Ben Malik tenía como gentilicio al-Maifiri, y como ya indicó el profesor Pedro Chalmeta, la conquista y el control del Arco de la Bahía fue llevada a cabo por Tarif Ben Amir al-Maifiri, pudiéndose extraer que este y Tarif Ben Malik al-Maifiri sean la misma persona. Tuvo un protagonismo que jamás le fue reconocido, diluyéndose los relevantes de su acción en los sucesos posteriores protagonizados por Tarif Ben Ziyad y Musa Ben Nusayr, o incluso por el conde Julián, entre otros. Creo, siguiendo al mismo autor, que el gentilicio al-Maifiri es adoptado por el Banu en calidad de término de clientela de la tribu árabe y no por ser miembro originario de esta. Este nombre, al-Maifiri, aparece posteriormente formando parte de la genealogía del poderoso y legendario Hajji Ben Amir al-Mansur, es decir, el Almanzor de la Fuente, al que un antepasado suyo le había sido concedida como ista la plaza de Cartella, por haber participado en la entrada en la península con Tarif Ben Ziyad en 711. Por lo tanto, defiendo la idea de que Almanzor procedía de este ista concedido a su antepasado. La fuente puede errar al citar el río Guadiaro confundiendo con el Guadarranque cuando ubican Turrus, un lugar de su nacimiento, porque creo que en realidad se está refiriendo al genérico Turrus y no a una población determinada. Así sería cuando se refieren a la denominada Torre de Alquería o Torre de Vega, que daría lugar después a la Casa Torre, tan frecuente en Al-Ándalus, y de cuya existencia tenemos constancia en la zona de Guadarranque en 1594. En este año consta una Casa Torre situada en el cortijo de Guadarranque, pudiendo referirse al actual cortijo grande de Guadarranque, o como parece más verosímil, en la propia Cartella, al cortijo de Rocarí, y a Turrus Cartellano, es decir, Torre Cartagena. Aunque también podría tratarse de la Torre de Alonso Calvo, en Guadacorte, citada en el siglo XVI, o la Casa Torre de Taraguilla, también a orillas del Guadarranque. Además, ambos ríos, Guadarranque y Guadiaro, estaban en la cola de Algeciras, por lo que todavía era más fácil la confusión. Así, cuando Marracusi dice que Almanzor era originario de la ciudad de Algeciras, de una aldea de su distrito llamada Turrus, a orillas del río Guadiaro, confunde este río con el Guadarranque, porque no tendría sentido conceder una propiedad del tipo Turrus a un berguata, es decir, a un bereber de la tribu berguata, en tierras de la zona de Guadiaro que estaba ocupada por los bereberes de la tribu Arus. No tenía mucho sentido. Lo lógico sería concederla en el lugar en que su participación fue decisiva, a orillas del Guadarranque. Suposición que vendría refrendada por la pertenencia de Almanzor a la familia de los al-Maifiri. Este enclave quedó en poder de los Banu Tarif al-Maifiri al menos hasta tiempos de Almanzor. Fueron los cronistas posteriores, por iniciativa propia o incluso a instancia del propio Almanzor, quienes se afanaron en buscar una ascendencia árabe y alejar su origen del Guadarranque y de Cartella para que no se le relacionase con un posible linaje bereber que mermase sus aspiraciones políticas. Es más, Ben Said al-Maghribi señala que cuando Ben Amir se instaló en Córdoba, venía de una alquería conocida como Curtis, de la zona de Algeciras al-Gardo, donde, recordemos, también existe este topónimo, Oirak, Corte o Guadicur, es decir, Guadacorte, muy cerca de Cartella y de Guadarranque. Es posible señalar que algunos topónimos más se podrían estar en relación con la presencia de los al-Maifiri en la zona de Cartella, entre ellos Fonteta, del que ya se ha señalado que en alguna ocasión que bien podría derivar de Fontes de Tarif o de Tarif, es decir, dada la similitud de la grafía de ambos nombres y las líneas de la última sílaba. Tal como se ha perpetuado el topónimo, podría corresponderse con uno u otro personaje. Más confuso sería el término Miraflores, al que también hipotéticamente podría asociarse a causa de una pronunciación defectuosa por parte de la población autóctona, debido a la metátesis por similitud de sonido del término al-Maifiri, pudiendo haber dado origen al topónimo Miraflores, citado en el siglo XVI como referencia a una fuente. Pero es conocido que este término se ha vinculado con frecuencia con el marquesado de los Miraflores,
aunque no existen datos suficientes que lo confirmen. Podría tratarse de la misma fuente y también se ha vinculado a un manantial, a un prado, etc. Existe otro topónimo que en alguna ocasión se ha vinculado a este linaje y es el de Benalife. Para mí posiblemente derivado de Banu Alif, es decir, los de Ali, los primeros, o un término muy similar y que actualmente se correspondería con la población de Campamento en San Roque y en parte del término de la línea, como eran las piedras antiguas que se llamaban antiguamente las piedras de Benalife, actualmente se llaman las pedreras. En aquellos momentos el Ista de Cartella comprendía un espacio más reducido del que antiguamente había gozado la ciudad. Se correspondería con las tierras comprendidas entre los ríos Parmonia o Guadarranque y el Guadiana, y se extendía desde la costa hacia el interior con unos límites más imprecisos hasta el curso del río o garganta. Estas tierras fértiles y con suficientes recursos hídricos, de forma que, como señala Al-Yari, los alrededores de Cartella estuvieron sembrados de cereales durante el siglo XIII, y cabe suponer que lo mismo sucedería en el siglo VIII, porque hasta la construcción de la refinería Gibraltar de San Roque de César, en los años 60 del siglo pasado, todavía aparecían los campos sembrados. Por otra parte, creo que Cartella conservaría cierta actividad comercial relacionada con la pesca durante los siguientes siglos, como parece ser confirmado por las recientes investigaciones que se están realizando. Por último, hay que decir que desconocemos en qué medida afectaron el Ista de Cartella a las disposiciones dictadas por el walí al-Sam a partir de 719, a quien el califa había hecho encargo expreso de que las tierras concedidas por las fuerzas de las armas durante la conquista fuesen grabadas en provecho del Estado, e incluso que fuesen devueltas en detrimento de los señores a los que se habían adjudicado. Pero con seguridad el Ista de Cartella no se vio afectado por esta medida y permaneció en poder de los almaiciris, al menos hasta la muerte de Almanzor o incluso hasta la Gran Fitna, ocurrida entre 1009 y 1030, como sabemos, que acabó con el califato de Córdoba. Pues nada más, muchas gracias y quedo a vuestra disposición por tener alguna duda.